Bueno, en lo que empieza la presentación, nuevamente me presento. Alberto Javier Luna, responsable de innovación y preventa en Optimity. Optimity es una compañía mexicana dedicada a brindar servicios de consultoría en ciberseguridad. Contamos con más de 9 años en el mercado. Hemos apoyado a múltiples empresas a implementar servicios de tecnología, consultoría, análisis de riesgos. Y ahora un tema novedoso que seguramente han venido escuchando durante los últimos años, el tema de Threat Hunter, volvernos cazadores, cambiar de la perspectiva de ser cazados ahora a cazar estas ciberamenazas. Y justamente es lo que vamos a platicar el día de hoy. Me gustaría empezar. Si me pueden apoyar aquí para cambiar la siguiente diapositiva. Listo. Antes de empezar mi charla me gustaría comentar esto. No planear es planear para el fracaso. Lo comentaba Benjamin Franklin, lo dijo una de las frases célebres, y tiene que ver mucho con los procesos de generación de ciberinteligencia. Durante estos días hemos escuchado esto, cómo generar ciberinteligencia, cómo vamos a reducir riesgos. Y una de las premisas fundamentales en cualquiera de estos dos casos es debemos de planear debemos de partir de una buena dirección. Si no dirigimos, si no definimos cuál es el alcance de lo que yo quiero definir como una ciberamenaza, si no defino cuáles son las capacidades, los objetivos, las estrategias y cuál es la verdadera intención que tiene un ciberactor sobre el campo de acción que quiere ejecutar, difícilmente vamos a ser efectivos. ¿Pueden ayudar con la siguiente, por favor? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son los retos actuales en materia de ciberseguridad? ¿A qué nos estamos enfrentando realmente? ¿Qué es threat hunting? ¿Por qué debemos de cambiar la manera de pensar? Cyber Threat Intelligence, lo hemos escuchado durante estos días, pero ¿qué realmente? Vamos a profundizar realmente qué es inteligencia y cuál es el ciclo para desarrollar inteligencia. ¿Y por qué es importante en las organizaciones el consumo, el uso y la generación de ciberinteligencia? ¿Y cómo podemos utilizarla dentro de nuestro entorno? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son los retos actuales? Estos son algunos retos que nos presenta Mandiant en uno de los informes que desarrolló el año pasado, donde para 2019 y los años que vienen nos presentan estos como los retos fundamentales en materia de ciberseguridad. Naciones desarrollando capacidades ofensivas, es decir, el nuevo desafío que presenta la ciberguerra. Hemos escuchado casos donde se ha encontrado, donde naciones generaron campañas dirigidas contra otras naciones. El caso más sonado fue el caso de Stuxnet, este virus informático que fue dirigido hacia plantas nucleares de Irán, donde se supone que fue financiado por un Estado que buscaba tomar alguna ventaja competitiva. Incumplimientos continuos a estándares, leyes, normas por falta de rendición de cuentas. En las sesiones pasadas, el día de ayer mencionaban mucho este tema. Realmente cuánto nos estamos enfrentando a tener debilidades o la falta de capacidad para demostrar cumplimiento. Y de este cumplimiento que estamos dando, ¿cuántos realmente se está ejecutando como sanciones? Las sanciones están, pero las compañías realmente están ejecutando, realmente están pagando y están conscientes del riesgo que tiene el no tener un cumplimiento. Al final del día nos estamos volteando el escenario que es más miento que cumplo desafortunadamente y nos seguimos enfrentando a esto. Una de las principales retos que nos estamos enfrentando, no solo en México, en América Latina, la brecha que hay entre la ampliación de las capacidades, habilidades técnicas que tienen los ciberadversarios con los pocos profesionales que hay y las capacidades que tenemos los mismos. Hay una diferencia abismal y debemos de partir de una premisa importante. Los ciberactores siempre están un paso adelante y tenemos muchos ejemplos de esto. ¿Cuántas brechas de datos hemos tenido en los últimos años? ¿Cuántos incidentes de seguridad que demuestran que nuestras estrategias de seguridad están fallando? ¿Y por qué los ciberactores siguen siendo efectivos? Porque siempre están un paso adelante de nosotros. Falta de recursos, especialmente para pequeñas y medianas empresas. ¿Algunos de ustedes les sueña esto? ¿O se han enfrentado a esto? ¿Cuántos de aquí tienen debilidades o nos hemos enfrentado a la falta de recursos tanto técnicos, económicos, para presentar un proyecto de ciberseguridad que realmente tenga un impacto en nuestra organización? Y nos enfrentamos con la alta dirección, con pequeños problemas que tienen que ver precisamente con esta falta de recursos.
Los atacantes están mirando a nuevos entornos como son la nube. Nuestros datos están dirigiendo, cada vez es más común la adopción del cloud computing, cada vez en nuestras compañías vemos más temas de software as a service o infraestructura como servicio, y los atacantes están volteando estos nuevos entornos. Seguramente muchos de aquí presentes ya están tomando en cuenta como parte de sus estrategias de transformación digital el uso de la nube. Pero adicional de tomar en cuenta el uso de la nube, ¿cuántos están pensando en los desafíos que vienen en materia de seguridad y los riesgos que tiene el uso o la adopción de este tipo de nuevas tecnologías o de nuevas tendencias? Ingeniería social, Verizon nos señalaba en su reporte que generó este último año, uno de los principales factores que están usando los ciberactores es precisamente la ingeniería social, el engaño. Atacar el eslabón más débil sigue siendo bastante efectivo y es donde más retribución o más elementos están tomando en cuenta los ciberactores para llevar a cabo sus finalidades. Mayor adopción de tecnologías emergentes. Nuevamente les comento, ¿cuántos de aquí ya están pensando como parte de su operación el uso de tecnologías como IoT, la nube? Al final esto se resume en que la superficie de ataque con la que cuentan los ciberactores es cada vez más grande. Es decir, tienen más oportunidades de dónde atacar, de dónde vulnerarnos y de dónde ser o al final de dónde contar con un compromiso real o llevar a cabo sus finalidades. Ahora bien, threat hunting. ¿Cuántos de aquí han escuchado acerca del término de threat hunting? ¿Han escuchado? ¿Qué es lo que han escuchado acerca de threat hunting? En los últimos años hemos escuchado mucho. Muchas gracias. Threat hunting nos viene a pensar o nos viene a diseñar una nueva manera de actuar. Como nos han enseñado a ejecutar estrategias de seguridad, siempre ha sido desde un enfoque preventivo. Todos los casos de brechas de datos, de incidentes de seguridad, nos vienen a plantear una idea diferente. Debemos de partir de una premisa que se está volviendo fundamental en los equipos de respuesta a incidentes. Pensar en prevenir en todas las capacidades, las habilidades y las oportunidades que tienen los ciberatacantes es muy costoso. Nos va a llevar mucho tiempo y nunca vamos a tomar control real de todas estas capacidades que tienen. Ahora tenemos que partir de una premisa fundamental. La pregunta ya no es cómo me prevengo, sino cómo voy a hacer respuesta o cómo voy a responder cuando definitivamente el atacante va a tener éxito en su compromiso. Esa es la pregunta real. Y para eso nació el concepto de threat hunting. Tengo que partir de una premisa que se basa en identificar de manera proactiva estos incidentes de seguridad. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tiempo nos tardamos las compañías en detectar que somos parte de un compromiso? ¿Cuánto tiempo se imaginan que los atacantes tienen control de los activos dentro de nuestra organización para llevar a cabo sus fines? Alguien que diga un número. 100 días, 6 meses. Son tiempos muy largos. Mandiant señala que nos tardamos en América Latina. Al inicio de 2014 nos tardábamos más de 200 días. Hoy nos estamos tardando 93 días para detectar que somos parte de un compromiso. Es decir, un atacante tiene más de 3 meses para llevar a cabo sus fines y nosotros no nos damos cuenta de que ya están ahí. Y una premisa es, nos tardamos en detectar y luego viene más tiempo en tardarnos en responder. ¿Y esta respuesta realmente es efectiva? Una premisa fundamental en un proceso de threat hunting es establecer líneas base. ¿Cuál es el comportamiento real de mi operación? ¿Cuáles son los servicios que realmente debo de proteger? Para una persona que se dedica a responder y a detectar incidentes de seguridad, es sumamente importante que conozca perfectamente su entorno y que sepa qué es normal en una operación y qué es anormal. De esa manera puede llevar a cabo una respuesta mucho más efectiva. Y eso va de la mano con el siguiente punto. Los equipos de respuesta a incidentes se deben de involucrar activamente. Hemos escuchado que los atacantes para llevar a cabo su compromiso llevan una serie de pasos que van desde reconocer a la compañía, con este reconocimiento generar las tácticas que va a ocupar para llevar a cabo su compromiso, hacer una entrega de esta código malicioso o de esta táctica que va a ocupar para llevar a cabo su fin, que se explote dentro de la organización, que se empiece a mover lateralmente de nuestra organización, que salga de los controles o que busca distraer los controles para llevar a cabo la detección de este incidente y al final del día llevar a cabo su finalidad, que puede ser una brecha de datos.
El concepto de threat hunting nos lleva, o la finalidad es romper esta cadena, evitar que el atacante complete todas estas fases que lleva para llevar a cabo un incidente de seguridad, y esto tiene que ser de manera proactiva. No me debo esperar a que el atacante culmine o termine o esté en las últimas fases del compromiso, sino lo que tengo que hacer es hacerlo en las primeras etapas tempranas donde el riesgo es menor y el impacto es mucho menor comparado contra las etapas finales. Y por último, el uso de inteligencia de amenazas. Hemos escuchado estos días el término de inteligencia, uso, consumo, compartir inteligencia, pero ¿qué es inteligencia realmente? Inteligencia tiene que ver con un proceso donde obtengo datos, los analizo, les aplico un contexto y de esa manera puedo ocupar o puedo responder de una manera más activa. Dentro de un proceso de threat hunting eso se vuelve fundamental porque me reduce mucho ruido. Esto es, me voy a fijar en lo que realmente es un problema, dónde voy a tener un impacto real, dónde realmente el atacante puede tener una ventaja, que puede tener un incidente o de materializarse el incidente el impacto puede ser mayor. Hay muchas confusiones entre lo que realmente es threat hunting y lo que es un proceso que tiene que ver con la detección de anomalías. Threat detection es algo que hemos venido haciendo durante muchos años, que tiene que ver con desplegar alguna condición que me permita detectar que soy parte de un compromiso, recibir estas alertas o todos estos mensajes que me permitan tener unas pistas de lo que realmente puede estar pasando dentro de mi organización, hacer actividades de triaje, que esto es priorizar o poner foco en las que realmente tienen una intención o pueden tener un impacto muy alto, y por último, responder. Si vemos, el tema de threat detection es algo muy lineal, comparado contra el tema de threat hunting. Threat hunting parte de una premisa que es generar hipótesis. Me tengo que cuestionar, y lo comentaban en las conferencias anteriores. Uno de los principales retos ahora es simular o pensar como el atacante está pensando. Se está volviendo cada vez más común y cada vez más importante pensar o generar este tipo de escenarios donde el actor o el ciberactor puede tomar ventaja una vez que ya está dentro de mi organización. Formular hipótesis es el primer camino y de ahí me lleva a generar o a buscar evidencias. Esas evidencias dentro de mi entorno que me permitan confirmar si soy parte de un incidente. Una vez que confirmo que ya soy parte de un incidente, pivotear, extender el ámbito de búsqueda. ¿Qué otros activos de información pueden tener o ya pueden ser parte de un compromiso para detectar el famoso movimiento lateral que muchas veces no detectamos dentro de nuestras organizaciones? Y por último, responder. Todo esto nos lleva a que la respuesta sea más efectiva, sea más precisa, sea orientada a detectar dónde realmente hay un riesgo que pueda poner o que pueda tener un impacto mayor dentro de nuestra organización. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí que nos dedicamos a detectar y a responder nos hemos enfrentado a esto? Tenemos múltiples controles de tecnología, controles tecnológicos de seguridad, donde cuando se presenta un incidente tenemos que voltear. Tenemos diferentes entornos como es nuestra red, como es nuestro punto final, y al final del día los analistas de seguridad ¿a qué están enfrentando? Múltiples logs, múltiples pantallas, búsquedas que no tienen una correlación entre sí, lo cual nos lleva a tener muchos tiempos o tardarnos mucho tiempo en responder. Y lo que es peor, ¿cómo detecto que realmente ya soy parte de un compromiso? Por eso el uso de ciberinteligencia nos viene a reducir esta problemática. Siempre voy a tener el mismo contexto, siempre voy a tener los mismos controles tecnológicos. Pero si reduzco el ruido a través de la identificación de cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos reales, cuáles son mis activos de información crítica, dónde tengo que poner la lupa al momento de que presenta un incidente, el tiempo va a ser mucho menor. Los analistas se van a encontrar con una sola búsqueda que ya tiene un contexto, que ya tiene una aplicabilidad, que ya tiene un uso que es real. Y por eso el proceso de ciberinteligencia se vuelve bastante importante. Les comentaba, ¿qué es ciberinteligencia? Muchas veces nos podemos confundir o podemos asumir que el uso de ciberinteligencia o la ciberinteligencia tiene que ver con datos como direcciones IPs, hashes y dominios, pero la ciberinteligencia es más que eso. Estos componentes como direcciones IPs no son más que datos que al procesarlos generan información sobre cómo están usando los ciberactores o qué es lo que pueden usar los ciberactores para llevar a cabo su finalidad, pero esta información debe ser analizada, debe ser aplicable, debe tener un contexto real hacia la organización de tal manera que el riesgo que yo identifique sea lo más preciso posible.
Cuando hablamos de este ciclo completo es cuando estamos hablando que realmente estamos generando inteligencia. Colección de datos, procesamiento de los mismos que me permitan generar información, el análisis de esta información, aplicación de un contexto y esta inteligencia que a diferentes niveles me va a permitir reducir el riesgo y reducir el ruido durante las búsquedas de incidentes. Hay un ciclo completo que tiene que ver con el desarrollo de ciberinteligencia. Desde la dirección, que es planear qué es lo que quiero, dónde voy a dirigir mis búsquedas, dónde mis analistas de seguridad van a tener poniendo foco, definir un alcance de mi búsqueda, colectar datos, todos los datos desde fuentes externas, fuentes abiertas de inteligencia, todo el contexto interno de mi organización que me permita generar un análisis más preciso. Producción, que es el uso, el consumo de estos datos, y por último, diseminación. La difusión de la inteligencia se está volviendo sumamente importante. Lo comentaban también durante estas charlas que hemos tenido durante estos 2 días. Compartir inteligencia con las compañías que tienen un contexto, un entorno similar al mío, es de suma importancia, porque nos permite responder de una manera más rápida y más precisa. Ahora bien, ¿por qué es importante esa generación y consumo de inteligencia y cómo usarla en nuestras organizaciones? Estos son datos que generó en una encuesta el SANS Institute el año pasado, donde preguntaba a diferentes empresas que ya estaban usando ciberinteligencia en qué les había aportado. El principal aporte que he tenido estas organizaciones es mejorar la visibilidad de las amenazas. ¿Y cuáles son las metodologías de ataque que están afectando nuestro entorno? Hemos escuchado una premisa fundamental en los últimos años. No me puedo defender de aquello que no puedo ver. Mejorar las capacidades de visibilidad se está volviendo fundamental a la hora de detectar y responder ante un incidente porque me permite reducir estos famosos dwell times. El tiempo que me estoy tardando en detectar que soy parte de un compromiso, lo puedo reducir a través del uso de ciberinteligencia al permitirme tener visibilidad de los componentes de los activos críticos y las tácticas, técnicas y procedimientos que ocupan los ciberactores para llevar a cabo sus fines. Revelar vulnerabilidades, conocer realmente mi entorno, conocer cuáles son los vectores de ataque que pueden ser explotados. Se comentaba anteriormente, pensar cómo me van a atacar para de esa manera defenderme, ser más activo en detectar esas vulnerabilidades en vez de esperar a que se pase un compromiso. Análisis de riesgo más preciso. Al conocer qué tan vulnerable soy, mis escenarios de riesgo se vuelven más completos, lo que permite tener un análisis de riesgo mucho más preciso que me permite identificar cuál es el control compensatorio o la estrategia de tratamiento de riesgo más efectiva para ese riesgo que tengo identificado. Reducir el tiempo para identificar y responder a incidentes, lo que comentábamos, reducir los dwell times, esos 90 días que se están tardando los ciberactores hoy en día en llevar a cabo sus finalidades, tenemos que reducirlos, es mucho tiempo lo que están teniendo los ciberactores de ventaja dentro de nuestra organización, y priorizar esfuerzos. De por sí las compañías tenemos pocos recursos, partimos de la idea muchas veces de que no tenemos con personal especialista en responder, en detectar un incidente de seguridad. Seguramente nos hemos enfrentado donde el personal de redes, el personal de sistemas también tiene que responder y ejecutar tareas de seguridad de la información. Si tenemos recursos o tenemos pocos recursos y no priorizamos cuáles actividades son sumamente importantes para estos recursos, pues estamos trabajando de una manera no tan eficiente. Esto es un ejemplo más claro de cómo se debe llevar a cabo un ciclo de ciberinteligencia y cómo lo podemos hacer dentro de nuestras organizaciones. Ya contamos con capacidades para hacerlo, todos nosotros aquí ya podemos hacerlo, ya podemos empezar a generar un proceso, un ciclo de ciberinteligencia. Debemos de partir de la idea de diseñar o dirigir mi investigación. ¿Cómo puedo ocupar? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son mis activos de información crítica? De todo el universo que tengo de activos, ¿dónde realmente hay un riesgo? ¿Dónde residen mis procesos de negocio? ¿En qué activos de TI están ejecutando mi operación clave? De esa manera conocer colectar toda la información que pueda, tanto del exterior como del interior. Llevar a cabo el descubrimiento de indicadores de ataque, indicadores de compromiso, cuáles son las tácticas que están siguiendo los ciberactores. Al final del día, esto se lleva a la generación de feeds de inteligencia. Esto es el producto que la mayoría de los controles tecnológicos de hoy en día están usando para ayudarnos a reducir este ruido. En tecnologías como SIEMs,
en tecnologías como los CDRs que llevan a cabo precisamente el consumo de estos feeds de inteligencia. Y la diseminación, lo que comentábamos, sticks y otros tipos de plataformas que nos permiten compartir la inteligencia entre las compañías que son parte de nuestro mismo contexto o de nuestro entorno bastante similar. ¿Cuál es el uso que tiene la ciberinteligencia en la evaluación de riesgos? Precisamente al conocer cuáles son las capacidades, cuáles son los objetivos, cuáles son las oportunidades que tienen los ciberactores, nos lleva a identificar de una mejor manera, cuál es la probabilidad real de ser parte de un compromiso. Al final del día, el riesgo se ve como esta suma o estas capacidades que tienen las vulnerabilidades contra las amenazas, es decir, de todas las vulnerabilidades con las que pueden atacarme, cuál realmente va a ser efectiva al momento de que el ciberactor lleve a cabo su finalidad o su compromiso o quiera llevar a cabo un compromiso. El uso de ciberinteligencia me ayuda a identificar esto de una mejor manera. Hay diferentes niveles donde el uso de ciberinteligencia me puede generar información efectiva. A un nivel estratégico, diseñar una estrategia de seguridad basada en todo el conocimiento del contexto, del entorno. A un nivel táctico, desarrollar estrategias de seguridad de la información. Y a un nivel operativo, bajarlo, con qué controles voy a considerar, voy a implementar, que me permitan ejecutar estas estrategias de seguridad. En todos los niveles, la ciberinteligencia tiene una relevancia. Conclusiones. Más del 70% de las compañías que han implementado procesos de ciberinteligencia, procesos de threat hunting, se ha mejorado la postura de seguridad. Esto es un dato también sacado de una entrevista del SANS Institute que menciona esta parte, donde han usado ciberinteligencia, donde han implementado mecanismos que no parten de un enfoque preventivo, su postura de seguridad ha mejorado. Personas, tecnología y procesos, lo hemos venido escuchando, es importante. Debemos de cambiar la manera en que estamos haciendo seguridad hoy en día, debemos de considerar estos tres elementos. Contar con personas que tengan talento para responder, con procesos que me permitan dar una guía, como puede ser un proceso de threat hunting, y tecnología que me permita eficientar estos tiempos, pues se está volviendo bastante fundamental. Y por último, ligado con las últimas sesiones que hemos tenido, debemos de cambiar el enfoque en materia de ciberseguridad. La pregunta hoy ya no es cómo prevengo, cómo voy a prevenir que se lleve a cabo una intrusión en mi compañía. La pregunta es, cuando definitivamente me pase, ¿cómo voy a hacer para responder en un menor tiempo? ¿Cómo voy a hacer para detectar de una mejor manera? Y cambiar el enfoque que hoy en día tenemos la mayoría de las organizaciones basado en la prevención a un enfoque proactivo, donde la prevención sí sigue siendo una parte, pero donde debo tener mi mayor capacidad o mis mayores esfuerzos, tiene que hacer en estas búsquedas proactivas, en esta identificación constante de amenazas. En pasar de la estrategia o de pensar que voy a ser cazado a cazar al ciberactor. Desarrollar escenarios donde me permita combatir de una mejor manera o de una manera más efectiva y conocer mi entorno, es lo que hoy tenemos que pensar como parte de una estrategia de ciberseguridad, tomando en cuenta diferentes tecnologías que hoy nos ayudan a hacer esto de una mejor manera. Componentes de ciberinteligencias de amenazas o desarrollo de ciberinteligencia de amenazas, análisis de comportamiento de mi red interna, el uso del engaño, cómo ayuda a distraer, a alargar las operaciones que llevan a cabo los ciberactores, son algunos ejemplos de tecnologías que me permiten ayudar o me permiten responder con un enfoque proactivo cuando se presente un incidente de seguridad. Muchas gracias, mi nombre es Alberto Javier Luna, estamos en el booth de Optimity Network para cualquier duda que tengan acerca del enfoque del threat hunting, poder platicar a fondo y ayudarles en sus organizaciones a implementar este tipo de estrategias. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.